Bueno, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a un nuevo encuentro con la espiritualidad, con el desarrollo personal. Estamos hoy con Alex Garcés, tu amigo, tu compañero, nuestro socio en su momento, para que hablemos hoy nuevamente de lo que habíamos sacado en el video anterior sobre coherencia cerebral, coherencia cardíaca. Buenos días, mi querido Alex, ¿cómo estás? Más Quique, ¿cómo están? Buenos días a los que están conectados. A los que están conectados y los que nos van a ver después en la grabación también. La verdad que Bienvenidos esto a sea para todos. el canal. Bienvenidos a todos. Muy bien, Alex. Arranquemos, hermano. Esto es como de una, ¿no? Una. Bueno, ¿cuándo fue eso? ¿Lunes o martes? Lunes, a ver, sí, creo que fue Bueno, el lunes sí, festivo, sí, correcto. sí, Lunes festivo exacto. acá en Estados Unidos. El lunes empezamos un tema que se llama coherencia cardiocerebral. Ese es un tema que lo han venido estudiando pues mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Y el que le ha puesto mucha fuerza en los últimos años es un señor llamado Joe Dispenza o Joe Dispenza. Creo que se pronuncia mejor así, Joe Dispenza. Las dos cosas son válidas. Bueno, entonces este hombre, a través de aparatos de electroencefalogramas o todos estos escáneres cerebrales, empezó a darse cuenta que empezó a anticipar. La palabra anticipar, empezó a anticipar que cuando el cerebro llegaba a cierto estado, él podría anticipar de que que la persona iba a tener un encuentro, por así decirlo, sobrenatural, como lo llaman en el libro. Y cuando habla sobrenatural no es algo así todo raro, esotérico, sino que empezaba a conectar con algo que denominaban coherencia cardíaca, cardiocerebral, es decir, que las frecuencias o las ondas del cerebro y las ondas del corazón se alineaban y eran coherentes, o sea, parecían una danza. O sea, cuando usted ve un escáner del corazón, un electroencefalograma, o cuando ve un encefalograma, uno ve que esa rayita que se mueve así, que se mueve como así, ¿cierto? En onditas. Pues él lo Ujú. que identificó fue que esas ondas empezaban a coordinarse. Y cuando pasaba eso, él empezó a darse cuenta que la gente empezaba a tener visiones como del futuro, que empezaba a tener remisiones espontáneas y sanación espontánea, que empezaba a enviar información cuando la gente conectaba como con una meta que quería alcanzar, con un sueño, y que empezaba a verlo más real que en el mundo real. Y pocos días después la gente obtenía eso. Entonces él lo fue enganchando con el tema de la ley de atracción, porque la ley de atracción hablaba que si piense, cierre los ojos, visualice y eso se le llega. Pero la gente se frustraba porque no pasaba eso. Entonces él descubrió que claro, que faltaba era el tema de la conexión cerebro, eh, cerebro-corazón y que eso tenía que ver con el pensamiento y con la emoción. Pensamiento, emoción. Y que el pensamiento tenía un circuito, por así decirlo, electromagnético, generaba un circuito, un campo electromagnético pequeño, pero que el corazón generaba un campo electromagnético muy grande. Y descubrieron que en el corazón habían unas neuronas que las llamaron neuritas y que esas neuronas eran las que ejercían casi que le daban orden al cerebro para que funcionara de forma coherente. Pues, y en toda la vida siempre nos dijeron que era al revés, que este era el que le daba la orden al corazón. Entonces este señor empezó con todo ese cuento y empezó a crear como todo un sistema y un programa que fue cogiendo fuerza y funcionando. Entonces, yo no voy a mencionar mucho porque ya lo trabajamos pues hace el lunes, pero sí como un pequeño resumen. Entonces, se descubrieron ciertas técnicas para uno alcanzar esa coherencia cardio-cerebral y que para tener coherencia cerebral, lo que había que hacer es bajar nuestras ondas cerebrales de un estado alfa, que es un estado de vigilia, como estamos en este momento, a un estado alfa teta, que es un estado como estábamos hace una horita atrás, que nos estábamos despertando, que estábamos somnolientos y todo eso. Ahí
es el secreto si usted se entrena para empezar a generar coherencia cerebral. Porque si usted está así como dormido, pero no está pensando, no está conectado, no sirve para nada. Pero cuando usted está así como soñoliento, despertando y está en meditación y enviando información, es decir, lo que quieres alcanzar y colocando tu mente en un estado de no mente, es decir, no pensamiento, no enfocado en el cuerpo, enfocado en la mente, no enfocado en el entorno, sino volverse, por así decirlo, uno con el universo, uno con todo. Ese cerebro, las 16 compartimientos que miden en el cerebro empiezan a coordinarse y ahí genera coherencia cardíaca, coherencia cerebral. Y para generar coherencia cardíaca, que es la otra, después de que logres la coherencia cerebral, hay que generar la coherencia cardíaca y eso se logra a través del agradecimiento. Entonces, generar recuerdos intensos, ahí está el secreto, intensos de agradecimiento. No de, ay, gracias, sí, qué tan rico me fue bien. No, intensos. ¿Y cómo se logran los momentos intensos de agradecimiento? A través de algo que en programación neurolingüística se llama apilamiento. ¿Qué es apilamiento? Poner un agradecimiento encima de otro. Entonces, la técnica es más o menos así. Mano izquierda, mano izquierda en el corazón. Puedes estar así si quieres, pero una forma como para hacerlo más metafórica es como coger el agradecimiento. Agradezco porque el día de hoy es bonito y lo llevo al corazón. Gracias. Agradezco por este espacio, gracias. Agradezco por el sol, gracias. Agradezco por la comida, gracias. Gracias, gracias. Entonces usted va apilando, va llevando. Entonces en ese momento cuando usted lo hace concentrado y el agradecimiento lo ve en su mente, ve el momento de agradecimiento, lo escucha y lo siente, su campo electromagnético empieza a expandirse, a expandirse, a expandirse, a expandirse, a expandirse. Inclusive puede llegar a alcanzar hasta 3 metros a la redonda, o sea, imagínense, 3 metros. Y cuando se logra crear esa coherencia, se genera más coherencia cerebral también. Y ya es cuando hay una conexión, por eso se llama coherencia, hay una conexión cerebro-corazón. Y entonces él influye sobre este y este influye sobre este. Y empiezan a enviarse información. Y esa información se expande y se envía al universo a través de algo que llama fotones de luz. Y esos fotones de luz empiezan a viajar, a viajar, a viajar y buscan una frecuencia semejante. Entonces, si usted tiene pensamientos, por ejemplo, ay, estoy agradecido por ese carro tan hermoso que quiero, que tengo, ese fotón empieza a viajar por un pensamiento que sea coherente a eso, se pega a ese otro pensamiento a través de fotones de luz y luego se devuelve a su campo electromagnético, llega. Y entonces ahí es cuando empezamos a atraer esa misma vibración y esa misma energía. Luego, cuando pasa eso, se va activando también el sistema activador reticular, en donde a través de los 5 sentidos empiezas a ver eso en el campo físico. Entonces van apareciendo las oportunidades para que se vaya logrando eso, los negocios, o va llegando el dinero, o va llegando alguna oportunidad de negocio que se acerque a eso que usted quiere lograr. Entonces eso se entrena, eso no se logra que, ay, sí, ya lo hice una vez y no, es entrenamiento. ¿No? Igual que cuando uno va al gimnasio. Si usted va a querer ganar piernita, por ejemplo, Kike que quiere coger cuadritos, entonces todos los días hace abdominales, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. el tema es de entrenamiento. Entonces mucha gente se frustra porque lleva una manita y no siente resultados. No, usted lo tiene que ir haciendo, haciendo, haciendo y estar muy atento, es decir, elevar su nivel de conciencia. ¿Por qué atento? Porque las señales las vas a empezar a ver en el mundo físico. Entonces alguien te habla de eso, ¡hey, qué casualidad! Y luego ve por allá otra cosa, ve, me encontré un libro sobre eso, ve, me ofrecieron el negocio sobre ese, ve. Y si usted a eso le suma acción, entonces va a pasar algo del mundo espiritual o el mundo invisible, lo vas a tangibilizar en el mundo físico. Que eso bien también podría hacerse, espero yo conecto el computador que se va a descargar. No, para que no nos quedemos varados. Eh, entonces, usted empieza a materializarlo en el mundo físico. Y ahí es cuando conectan con algo del señor Deepak Chopra que lo llama sincrodestino.
Entonces, usted creó, sincronizó tu destino. O sea, somos creadores de nuestro propio destino. La pregunta es, ¿cuán contentos estamos con el destino que hemos creado el día de hoy? Preguntémosle a la gente, Quique, ¿cuán contento está con el destino que ha creado el día de hoy en las diferentes áreas? Los No, micrófonos están abiertos y el chat también está ahí por si alguien quiere contestar o esta pregunta. escriban, Qué tan a ¿cuán gusto estamos con los satisfechos? resultados que tenemos hoy? Puede ser en el ámbito espiritual, en el ámbito En de todas las áreas, salud, en cualquiera de las áreas. en el dinero, en las relaciones, etcétera. Muchachos, Compañero, Carlos, yo personalmente estoy a gusto, pero uno como ser humano y como persona que siempre está avanzando, siempre quiere más. Entonces, cada día uno se crea nuevos paradigmas, no, perdón, nuevos deseos o nuevas rutas, nuevas metas, digámoslo así, para poder bueno, llegar. entonces aquí la pregunta sería, de 0 a 10 o 0 a 100, ¿cuán a gusto está? Porque eso hay que tangibilizarlo y medirlo para saber si uno sí está avanzando. 70. 70, listo, está en un 70. Entonces, usted ha creado su destino en un 70%. ¿Por qué no lo ha creado en un 100%? Porque todavía no tiene el entrenamiento suficiente para llegar a ese 100 como realmente quisiera. Entonces, por eso se llama entrenamiento. Es uno va creando, va creando, va creando y si hace un entrenamiento consciente, empieza a mejorar la habilidad de crear, de manifestar, de tangibilizar lo que está en el mundo invisible, porque en el mundo invisible está todo, que es el mira, mundo Alex, espiritual. y para todos, yo quiero decir lo siguiente, mira, el ser humano ha avanzado, incluso estaba viendo un video esta semana donde decía y nos invitaba, bueno, ¿qué pensaría? Porque hoy, cuando nosotros tenemos una meta, por ejemplo, yo quiero alcanzar $1 millón, yo quiero pensar que el día de mañana va a haber va a haber un carro volador, por ejemplo, o sea, un auto que vuele, y muchas cosas que hoy no existen desde lo tecnológico, pero si vamos a las metas, bueno, ¿qué hoy quisiera tener? ¿Una otra casa? O bueno, por ejemplo, ahora que están las famosas casas inteligentes, antes eso era impensado, y ahora ustedes de su celular pueden abrir las ventanas. Entonces el video decía, ¿y qué tal si hace 100, 200, 300 años alguien por allá decía, mire, yo me soñaría que existiera un aparato electrónico donde se representaran imágenes, ¿cierto? Como el televisor, por ejemplo, la computadora. No, este man está loco, ¿cómo le ocurre? No, ¿y qué tal? Si imagínense, por ejemplo, a Rockefeller en su momento decir, no, yo me quiero convertir en el hombre más rico del mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, el mismo Messi decía, yo quiero ser el mejor jugador del mundo. Entonces, miren que si nos volvemos al pasado, hay muchas cosas que ahora se han logrado y que ya no son tan, o sea, no nos causan impresión, no nos causan, Impresión, eh, sí, asombro, simplemente están porque están. O sea, tenemos un teléfono donde, ¿recuerdan cuando veíamos esos muñequitos en dibujos animados que llamaban Dick como los Tracy, supergalácticos o algo así? Unos muñequitos que, bueno, y ellos hablaban por un teléfono y uno decía, uy, no, ¿qué tal que eso se hiciera? ¿Qué tal que eso se pudiera? Y hablaban por los relojes. Entonces, no sé si se acuerdan del Dr. Gadget, creo Dick que Tracy. era, que tenía una cantidad de trucos y una cantidad de Ah, cosas. sí. El agente 86, que hablaba por el zapatófono. Hoy, de una persona y tranquila y dulcemente. Por ejemplo, ayer que fui al gimnasio, entonces yo coloqué en el escáner, coloqué el celular y llegó una persona y colocó el reloj. Yo, bendito sea Dios. Entonces, miren que lo que atrás uno lo veía tan utópico, tan difícil, mire que cada vez las cosas se van alcanzando, se van consiguiendo. Ahora, yo también quería decir lo siguiente, Alex, y es, hablando en avances tecnológicos, en avances de la medicina, miren que muchas enfermedades ya tienen curación, que antes no tenían curación, ¿cierto? Hablemos, por ejemplo, del tema de la diabetes. Antes, años antes, obviamente no existía la insulina y esas vainas desde la parte médica. Y poco a poco se han ido creando medicinas, tratamientos para que la persona sane. Por eso también en la parte espiritual, en la parte del ser, en todo este desarrollo personal, pues han aparecido nuevas técnicas porque el ser humano cada vez más inquieto, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿hasta dónde un ser humano puede saltar? ¿Han visto, por ejemplo, el libro de los récords Guinness? Entonces, ¿cuál es el humano que ha saltado más alto o una distancia más larga o cuánto tiempo ha, bueno, etcétera? Entonces, siempre el ser humano quiere como más
y en la parte cerebral muchas veces nos quedamos ahí, ¿cierto? Porque es algo que quizás sea, como lo dijéramos, Alex, un poco más intangible, qué sé yo, pero realmente el cerebro, y en esta parte del cerebro, el corazón, incluso se habla que en la parte del estómago también hay un cerebro allí, hay una parte, bueno, todo esto que finalmente se puede cuantificar. Alex lo decía en la sesión pasada, cómo entre la ciencia y digamos, hablemoslo de espiritualidad para no hablar de religión, Es la cada vez se espiritualidad. acercan más, cada vez se acercan más y ya casi se están dando las paces y dicen, sí, aquí tenemos que trabajar de la mano. Ya uno va al médico. Yo recuerdo, y les voy a contar algo, cuando nació José David, mi tercer hijo, a nosotros la médica nos decía que el pequeño había que abortarlo porque iban a nacer con un problema delicado. No sé si Ale se acuerda. Y cuando José David nace y nace bien, esta señora, la médica, nos decía, bueno, venga, ¿y ustedes en qué creen? ¿Cierto? Ustedes realmente qué religión practican, ¿cierto? Y nosotros dijimos, la única que nosotros practicamos es la confianza en que todo va a estar bien. ¿Creemos en Dios? Claro que sí, yo creo en Dios, en Jesús. Pero teníamos una plena confianza de que Él iba a nacer bien y que como naciera, lo íbamos a recibir con todo cariño. Entonces, es donde el poder de manifestar, como le dice Alex, el poder de crear, está ahí. Ya Lo que pasa es que está. no creemos, no confiamos en Él. Y como lo decía Sí. Alex, es que esto no es de un día, que yo llego acá, medito, ¿cierto? Me pongo en flor de loto, etcétera, y al otro día ya nada. Y lo comentábamos también en la sesión pasada, la importancia de esa frase de la Biblia que dice orar sin cesar, que muchos también, como todo es interpretativo, entonces mucha gente lo lee orar sin cesar, entonces se va de rodillas allá a la iglesia todos los días a orar sin cesar. Pero es Y no orar sin llevas esa. cesar, es mantener ese objetivo que usted tiene en mente y en corazón. Ese objetivo, te dice, esto es lo que yo quiero. A ver, una meta que alguien pueda tener acá, lo pueden colocar en el chat, por ejemplo, alguien podría decir, yo quiero tener mi primera casa o mi segunda, pero hablemos de la primera la primera casa para uno es algo importante. Alguien puede que no tenga su primera casa o todos la tengamos, bueno, vamos a la segunda casa, o como en mi caso, irme a otro país, ¿cierto? Pero entonces ese objetivo no es que yo lo pienso y ya, o por la mañana yo me echo la bendición, Señor, gracias por todo, y entonces que yo quiero ir a Estados Unidos, sino que todos los benditos días y en todo momento yo tener claro ese objetivo. Por eso la vida, y se habla que es importante tener una vida con propósito y un propósito para cada situación. Si usted va a hacer un viaje, unas vacaciones, que ese viaje tenga un propósito. Si usted hoy tiene el día libre porque no tiene que ir a sus actividades regulares, pues que ese día tenga un propósito y en lo posible que un 1%, un 10, no sé, un 1%, un poquitín, usted pueda avanzar hacia su propósito principal, hacia, incluso si somos un poquito más profundos, hacia su propósito superior. Si usted ya sabe para qué carajos vino a este mundo, si usted ya lo descubrió, pues que lo que usted haga hoy lo lleve a justamente ese propósito, eso que usted realmente a qué vino. Entonces, eso digamos para sintetizar un poquito, aquí no hay magia, entre comillas, esa magia de varita mágica y cosas. Aquí sí hay magia, pero es la magia que nosotros creamos desde nuestros propios poderes, desde el cerebro, corazón, lo que nosotros realmente somos, desde nuestra alma, incluso si vamos un poquito más allá. Entonces, quería comentar eso porque hay tanto avance tecnológico ahora y cuando hablamos de desarrollo personal, la gente como que, pues no, ¿cierto? Pero a partir del desarrollo personal es que se hacen los edificios, los teléfonos, bueno, ahora que el señor de Tesla va a sacar un teléfono también, etcétera. ¿Desde dónde nacen esas ideas? De nosotros como nosotros los humanos. Entonces, esa es como un pequeño ahí resumen o conexión con lo que estamos haciendo. Y a nivel vibracional, eso que usted se está inventando, descubriendo, ya está ahí como vibración. Tanto que hay ejemplos que uno dice en serio. Por ejemplo, cuando el señor Thomas Alva Edison descubre la bombilla incandescente o está en busca de esa idea, en otro lugar, al mismo tiempo, alguien ya había conectado con esa misma idea y estaba logrando lo mismo. Tanto que en esa época creo que hubo una pelea en el tema de patentar que quién lo descubrió primero, porque fue casi que al instante. Y con el caso del avión fue exactamente lo igual. Mientras que los hermanos Wright, no sé cómo se dice pues, Sí, en inglés, sí.
Estaban descubriendo, diseñando el avión. En otro lugar estaban haciendo exactamente lo mismo. Simplemente ellos se adelantaron. Entonces, las ideas están ahí, es conexión. Y entonces la conexión se logra es con el mundo espiritual. ¿Cómo conecto yo con el mundo espiritual para bajar esa idea? O sea, hay que bajarla, la idea ya está. Es conectar con ella. Por eso yo tengo una frase que dice, las ideas nacen agonizando. Porque si usted conecta con ella, pero no toma acción, otro sí la va a conectar al mismo tiempo con ella y va a tomar acción. Y es cuando usted dice, uy, yo tuve esa idea. Ah, pero el otro la tomó. En el caso aquí en Colombia, yo me acuerdo que de niño a uno tocaba las puertas y compraba algo, es que el bolis, ¿cierto? Uno iba a las casas, tocaba una puerta y le daban bolis, agua con alilina. Llegó alguien muy creativo y dijo, hey, convertamos eso en una industria, el Bonais, y no le paga a empleados, sino que les da el Bonais barato a la gente para que lo venda en la calle, y se hizo rico. Y así hay muchas ideas. Entonces, nosotros tenemos un poder de conectar con ideas y cuando esa idea te llegue, pues muy loca, hey, toma acción de una, porque la idea está naciendo agonizando. Se la tiene que despertar, es con acción, con acción. Entonces la idea va viviendo, más acción, más acción, más acción, más acción, hasta que la idea va tomando forma. Por eso, eso es un proceso, no es de la noche a la mañana. Y usted la va mejorando, la va estructurando y cuando menos piensa, está en el mundo físico. Y así Alex, aparecieron los ahorita hablabas carros. también el tema de los escáneres cerebrales, porque como nosotros somos seres pensantes y somos muchas veces incrédulos, requerimos esa comprobación. Venga, confírmeme, es como el mundo del trading. Uno le dice, mire, la media móvil 8 y la 20 es la que nos está dando el dinero, pero venga, muéstrame, confírmeme, ¿cuántas veces ha ganado usted con eso? Y venga, y ayer qué pasó en el oro y entonces qué sucedió y venga, muéstrame. Resulta que, por ejemplo, ahora que comentaba este señor Joe Dispensa, en sus talleres, en los talleres que él realiza, allí adentro hacen escáneres cerebrales. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona cuando está meditando? ¿Qué pasa en el cerebro de una persona cuando en ese estado de meditación encuentra esa plenitud? ¿Ha visto que hay personas que dicen, uy, sentí a Dios, sentí esa plenitud, sentí esa paz de la cual yo no quiero salir de ahí, yo no me quería salir de ese estado? Miden eso, se dan cuenta qué pasa en el cerebro cuando una persona llega a ese estado de plenitud o cuando la persona está tranquila, está ahí normal, está ahí pensando cualquier cosa, qué pasa en el cerebro de esa persona. Y se han encontrado cosas loquísimas, cosas interesantes. Por eso es que él dice que pueden anticipar cuando una persona va a entrar a ese estado, porque ya van midiendo, ah, está llegando, uy, llegó, está en estado de plenitud, está en estado de creación, está en estado de hacer magia, por así decirlo, que a mí me encanta la palabra, está en estado de hacer magia. La pregunta es, ¿por qué no entrenarnos nosotros para llegar al estado de hacer magia? Esa es la idea, entrenarnos para el estado de Bueno, hacer les magia. tengo Miren, una pregunta. sí, Tengo una pregunta para ti y para todos. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer magia? ¿Por qué nos cuesta tanto alcanzar muchas veces esas metas? ¿Y por qué muchas veces dejamos apagar los sueños? ¿Cierto? Por eso muchas personas, por eso hay tanto ser humano frustrado. El que quería ser músico, le encanta la música, pero terminó por allí trabajando en una fábrica, haciendo qué cosa. O el que quería ser futbolista y uno lo veía con esa fuerza para ser futbolista, pero terminó por allá, eh, en otro lado. Incluso recuerdo el mismo Wayne Dyer, creo que sí es él, que decía que no podemos morir con la música adentro. Y esa música es eso que Dios nos dio. Dios en que usted crea eso que Dios nos dio. No todos estamos para acá. O sea, si yo me pongo a cantar, peor yo pierdo el año, como se dice, ¿cierto? Por eso digo, cada loco con su tema y cada quien con sus cosas. Obviamente hay gente que tiene ese talento y ese don. ¿Cuántos Shakiras, cuántos Juanes, ciertos, cuántos, qué sé yo, Ricky Martin, Daddy Yankee, bueno, ahora los que están de moda, cuántas de esas personas hay en el mundo, pero nadie sabe de ellos? Entonces ahí el señor Wendayer decía, no puedes morir con tu música adentro. Incluso en los diplomados recuerdo que Willy nos decía mucho eso también, no, o sea, no mueras con tu música adentro, tienes que sacarla. Y eso es, y vuelvo a la pregunta, ¿por qué muchas veces los seres humanos nos morimos con la música adentro? ¿Cierto? No sacamos como yo, eso que tenemos allí. yo le voy a decir varias respuestas. Hay una respuesta desde el mundo espiritual y es que estamos más en la dualidad que en la conexión espiritual. Entonces la dualidad es Dios arriba
yo acá. Y entonces entramos en lo que es la creencia. Y la creencia da un espacio para la duda. Entonces la gente tiene duda de alcanzar eso. Pero cuando yo trasciendo la dualidad, que es el fin último de la espiritualidad, y es volverme uno con Dios, ya desaparece la creencia y se convierte en certidumbre. Entonces, cuando usted dice, hey, como decía Jesús, mi Padre y yo somos uno, En ahí ya certeza. está en certeza, ya está en modo magia. Entonces, por eso es que todas las religiones decían lo mismo. Jesús decía, si usted tuviera la fe de un granito de mostaza, podrías hacer lo mismo que yo y hasta más. Entonces, porque el uno está en modo creencia, todos, la gran mayoría está en modo creencia y unos pocos están en modo certeza. Es decir, trascendieron la dualidad. Uno arriba y yo abajo. Entonces, cuando hay dualidad, hay un espacio de duda. Cuando hay certeza, no hay duda. Entonces, cuando es que yo creo, no, si usted cree. Por eso, mire, cuando en los citos allá en El Amor es Hoy, creo que era Jorge Ruiz decía, es que yo no creo en Dios. Entonces la gente, ¿cómo así? Yo no creo en Dios. No, yo estoy completamente seguro. Él primero decía así, yo no creo en Dios. Entonces la gente, ¿cómo así? Y luego decía, yo estoy completamente seguro. Entonces mire que hay un espacio entre creencia y certidumbre. Entonces por eso no manifestamos y no hacemos magia. Lo otro es porque no tenemos perseverancia. En el libro de Piense y hágase rico, que yo puse ciertas frases de ahí en mi libro, hice una muy chévere y dice, la, se trata de una debilidad que puede superarse con el esfuerzo. La facilidad con la que se venza la falta de persistencia dependerá por completo de la intensidad del deseo de cada uno. ¿Cuál? Aquí me está diciendo que la gente, si tiene muy poco deseo, no tiene un deseo ardiente, va a abandonar. Entonces empieza a hacer un ejercicio, como no le dio resultados, abandono. Es por falta de deseo ardiente. Y luego termina diciendo por acá, quienes cultivan el hábito de la persistencia parecen disfrutar, mire lo que voy a decir, una especie de seguro contra el fracaso. O sea, el hábito de la persistencia genera un seguro contra el fracaso. Mi mentor Maxwell decía que aquí hay 10 personas y todos tienen la meta de llegar acá, ¿cierto? Entonces dan un paso y entonces de esos 10 se rindieron 2, 8. Otro paso más, como otros no sintieron que eso fue muy duro, abandonan otros 2, 6. Otro paso más, abandonan 2. Y él dice, en la medida que usted se vuelva persistente, alcanzar la meta se hace más fácil porque tienes menos competencia. La gente tiene el hábito de abandonar, de no ser disciplinado, de dejarse derrotar ante el primer obstáculo. Y resulta que la vida, Dios, como lo quieran llamar, no te pone obstáculos, cambiamos la palabra obstáculos, te pone una prueba para ver si usted realmente quiere eso. Entonces, te pone una pequeña barrera. Si usted es capaz de superar esa barrera, él dice, hey, lo lograste, tienes derecho a todo. Y si usted ve en el mundo, porque aquí estamos hablando del mundo espiritual para conectar con el mundo material, si usted ve a los grandes maestros, todos han pasado por periodos de prueba. Los 40 noches y los 40 días de Jesús, si usted se va al Mahabharata y libros espirituales, la guerra de los Pandava y todo eso. Siempre, 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 antes de la conquista, antes de obtener lo que usted quiere, hay una pequeña prueba. Y yo le digo pequeña porque para alguien puede ser grande o alguien pequeña, pero hay una prueba. Entonces, le están diciendo, vamos a ver si eres digno de obtener eso que quieres. Porque a veces, ¿qué pasa? Queremos algo, lo obtenemos y como, no, esto no era lo mío. No, no, entonces, ¿para qué? Entonces, como que nos ponen ese filtro y ese filtro es lo que estaba usted diciendo ahorita. Eso está conectado con mi propósito superior. Entonces, decía otro gran maestro, decía que todo lo que usted desee, para que lo pueda traer, tiene que tener dos condiciones, que te beneficie a ti y que beneficie a tu entorno, por muy pequeño que sea. Es que quiero un carro. Sí, listo, voy a dar un carro, pero ojalá que ese carro no solamente te beneficie a ti, sino que beneficie al entorno. ¿Quiero un negocio? Sí, te voy a dar un negocio para que tenga plata, pero si lo quieres próspero y todo, que te beneficie a ti y beneficie a los demás. Entonces, ahí es cuando uno está conectado con ese propósito superior. Y cuando uno está conectado con el propósito superior, te llega todo lo que te tenga que llegar para vivir tranquilo, para vivir en armonía, y
estás ayudando a otros, que eso es propósito superior. Pero mucha gente hoy quiere una cosa porque está enfocado solo en dinero, entonces como le fue difícil conseguir ese dinero, salta por acá y luego salta por acá y salta por acá, y a la final no tiene propósito superior, simplemente está enfocado en el dinero. Y el propósito superior es que ese dinero que llegue a través de lo que yo hago me beneficie a mí y beneficie a otros. Entonces, tener el propósito superior es muy importante porque se convierte en una barrera para no fracasar, o sea, para no retirarse a conseguir las cosas y hacer el debido proceso hasta que logre eso. Entonces, si usted ve la historia de todos estos grandes mentores, Tony Robbins, cuentan la historia que ellos perseveraron, que fue muy duro, pero lo lograron y viven porque tenían en mente su fin. La pregunta es, ¿ustedes tienen en mente su fin? Por ejemplo, a mí, yo he tenido periodos muy tesos. Y aquí en la casa me han dicho, no, porque vayas a trabajar a Estados Unidos a lavar platos. Y yo no, yo he estudiado mucho y me han dado duro, pero yo he estudiado mucho, tengo claro mi propósito superior. Y yo no sé si ustedes crean, pero yo soy uno que digo que uno tiene que honrar, conocer, sanar y honrar su historia. Y uno lo hace como constelaciones familiares, hipnosis, cartas astral, una cantidad de cosas. Y en todo lo que yo me he hecho, siempre me aparece, Alex, tú tienes una misión, tú eres un líder y eres un maestro y vienes a enseñar. Y eso dentro de mi alma yo lo tengo muy claro. Entonces, no dejarse desviar de las vocecitas externas. A veces tenemos enemigos externos y a veces es la gente más cercana que nos quieren desviar de algo que es dentro de su alma usted sabe para qué está acá. Entonces, no desconecte con eso que usted sabe dentro de su alma a lo que vino, que es su propósito superior, por muy fuerte que sea el obstáculo. Y eso requiere tener carácter, tener certeza, certeza, no creencia, certeza, carácter y mucha persistencia. Si usted conecta estos tres elementos, sí o sí va a llegar un momento y va a pasar al otro lado. Michael Jordan decía, si te encuentras un obstáculo, derrúmbalo, pásate por encima, por un lado, pero páselo, no se devuelva, no se rinda. Y así, si usted ve las historias de éxitos de todas las personas exitosas que han pasado por esta humanidad, todos tienen que pasar una barrera y ellos lo lograron porque no se rindieron, porque no escucharon las vocecitas internas o las vocecitas negativas que no, usted no sirve para eso, usted es muy malo, sálgase, retírese, ¿por qué no hace otra cosa? Y después pasa el tiempo, oh, yo sabía que usted lo iba a lograr, usted es un terro. No, 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 usted tiene que tener certeza, carácter, persistencia, de que eso que usted sabe que vibra dentro de su alma es ese camino y no se desvíe el camino. Y Muy bien. para cerrar ya esta parte, otro maestro espiritual decía, no sea como las gallinas que escarban acá un poquito, escarban aquí otro poquito, y no logran nada. Sea como como el petrolero que cava hasta que encuentra el petróleo. ¿Quieres escarbar como las gallinas o quieres taladrar como ese taladro que encuentra el oro allá abajo en lo más profundo de la tierra? Entonces, mi querido Quique, yo creo que hemos entregado información de alto valor. Muy Espero que bien. hayan conectado con eso. Muy bien, entonces dos cosas. Una, hace unos días con Carlos Mario y el equipo hablábamos de, cuando me conecta mucho, cuando contabas un poquito de esa búsqueda que has tenido de diferentes entrenamientos para poder conectar con tu propósito superior. Hablábamos con Carlos Mario y el equipo cómo es importante que tengamos cada uno de nosotros, esa posibilidad que siempre está ahí de hacer un taller, de hacer un entrenamiento, de algo, o si quieres ir al psicólogo, lo que te funcione, con la intención, obviamente, de que comiences a dejar esas mochilas que hablamos de aquella vez, esas cosas que te cargan y que te detienen, comiences a limpiarte un poco y a replantear una vida más exitosa, entendiendo el éxito como poder tener más equilibrio en las áreas de tu vida. Entonces, eso es como una reflexión importante. Ahora, Alex, la próxima semana vamos a tener un entrenamiento que vas a liderar. Yo ya estoy allí matriculado de primero, allí ya está Carlos Mario, está Eddie, está Madeline, Laura Pintos también está con nosotros. Creo que hay otra persona más que compartí allí, ayer, creo. Bueno, el hecho es que cuéntanos un poco, obviamente, como decimos, no vamos a contar la película, ¿cierto? Pero, ¿qué por encimita lo que tú nos puedas adelantar
¿Qué vamos a encontrar allí en esos 5 días? Creo que son 5 días que Son vamos a tener. 5 días de entrenamiento, hora Colombia, 7 de la noche. Vamos a hablar de 5 módulos y tienen una secuencia. En el primer módulo vamos a hablar de neurociencias del éxito. Vamos a entender un poquito qué tenemos acá y cómo activar ese computador. Es como cuando a usted le entregan el iPhone 14 y usted dice, ay, madre, ¿esto cómo funciona? Lo que vamos a hacer es cómo funciona este aparato. Eso es lo que vamos a ver en ese primer módulo. ¿Qué estructuras hay ahí y cómo activarlas a nuestro favor? Porque ahí hay poderes, hay botones poderosos. Es como cuando el presidente, el que vigila al presidente tiene una maleta ahí, hay algo que funciona, que no sabemos qué es, cierto. Ahí está el botón para dominar el mundo. Nosotros tenemos aquí unos botones que si sabemos cómo tocarlos en el momento adecuado, ¡boom! Eso nos va a llevar a otro nivel. Porque como el conocimiento es poder, pero dormido. Conocimiento es poder cuando yo lo tomo, lo sé para qué funciona y cómo funcionarlo. Entonces, acá tenemos un motor muy poderoso, un computador muy poderoso, pero no sabemos cómo funciona. Entonces, la idea, el primer módulo, el primer día es neurociencias del éxito. El segundo día vamos a hablar de ley de atracción. ¡Wow! Ley de atracción. Vamos a entender un Buenísimo. poquito más de ley de atracción. Pues yo sé que usted mete a ley de atracción en YouTube, vas a ver el video del secreto, pero ahí cuentan historias, pero no dicen, venga, ¿cómo funciona este cuento, cierto? Luego, el tercer día, vamos a profundizar lo que vimos el lunes y vimos acá y por encimita, que se llama coherencia cardiocerebral. Vamos a hacer los ejercicios, porque la idea es que sea práctico. Entonces, vamos a trabajar la coherencia cardiocerebral. Y usted diga, ay, sí, ya sé entrenarlo, y ya se vaya para su casa y lo siga practicando, pero vamos a hacer un entrenamiento. O sea, no amar teoría, sino que esa ahorita la vamos a dedicar a practicar coherencia cardiocerebral. Porque el día de ley de atracción, pues vamos a explicar un poquito de eso. Y el día 4 y 5, las bases, escoger todos esos 3 elementos y llevarlos a la práctica a través de un taller de metas. Entonces vamos a ir de algo que se llama, porque yo les voy a entregar un cuaderno y tienen que hacer la tarea. Ustedes van a escribir, a ese cuaderno se lo van a enviar o el sábado o el domingo. Y ustedes van a escribir, pero muchos, no son 5 sueños, no, van a escribir casi 50, 100 metas y aspiraciones y sueños. Y vamos a hacer a través de una técnica que descubrí el año pasado, no, el año pasado, hace 2 años, pero que no la había puesto en práctica y cuando la puse en práctica dije, wow, esto es fascinante. Y entonces, ¿cómo coger todo ese montón y usted reducirlo, hasta decir, ah, esto es lo que realmente quiero? Porque mucha gente, y eso pasa mucho, uno le dice, ¿qué sueños tenés? ¿Qué metas tenés? Y te dicen esto. Y usted las pregunta una semana después y te dicen otra diferente. Y se las pregunta 15 días después y te dice una diferente a las dos. Entonces eso hace que el cerebro esté loco. Bueno, este man quería una cosa y lo estaba llevando allá y luego me sale con otra cosa, entonces me tengo que ir para otro lado. Entonces estamos desactivando las neurociencias. Entonces, lo que vamos a hacer acá es en ese taller de 2 días de meta, los últimos días, es ir desechando una cantidad de cosas que nosotros creíamos que queríamos hasta reducirlo a las 2 o 3 que realmente nos van a llevar al otro nivel. Es decir, conectar con ese propósito superior, esas metas que uno dice, wow, ahora sí tengo las metas claras y no solamente las metas, el plan de acción para dar esos primeros pasos que me lleven a la conquista de ese podio, de esa meta, de ese sueño, de ese propósito superior, como lo quieran llamar. Entonces, es lo que vamos a ver en esos 5 días, mi querido Muy Quique. bien, muy bien. Voy a colocar acá, voy a colocar ahí el teléfono de Alex. A ver, ¿verdad? 57 322. Ese es su WhatsApp para que, pues, quienes no están escritos, yo creo que casi todos ya estamos. El que esté interesado, ahí hay 2 cosas. El que esté interesado me escribe, pero los que iban en Estados Unidos, porque me imagino que aquí hay gente de Colombia, no sé, los que estén en Estados Unidos, ahí hay el número de mi hermana, le llega más fácil ahí, yo ya con ella me queda más fácil hacer como la transferencia y todo eso, entonces a través de Cel, ahorita te paso ese número, Quique, para que tú lo compartas, el Cel de mi Ok, hermana, ¿cierto? pero inicialmente que te escriban a tu WhatsApp Y para que, exacto, pues, y sí, ahí o me escriben al pregunten, WhatsApp qué para sé yo. poder agregarlos al grupo de donde voy a enviar el material. Al final también voy a entregar un material muy interesante que se llama, un libro que se llama Pide y se te dará. Pero junto a ese libro, ese PDF, voy a entregar
el cuaderno de Pide y se te dará. Es muy Wow. interesante porque en ese cuaderno hay ejercicios y prácticas para realizar. Y les voy a contar una historia de cómo funciona eso. Yo tuve un gimnasio hace varios años atrás y yo conocí ese libro y el cuaderno y yo empecé a practicar ese cuaderno que está muy conectado con la ley de atracción. Y resulta que yo empecé a practicar esos ejercicios y empezó a aparecer el sincrodestino. Me aparecían máquinas de la nada, por decir algo. Con decirle que alguien una vez se me acercó, Alex, ve, tengo este aparato, vale tanto. No, yo no tengo dinero para eso. No, Alex, se lo voy a poner, mañana lo pongo nuevecito, el aparato lo pongo ahí y tienes 3 meses para que me lo pagues. Ah, ¿cómo así? Y a los 3 meses llegaba un muchacho al gimnasio, Alex, vení, yo sé que usted no tiene la plata, yo lo pago y negociemos con anualidades. O sea, así de mágico pasaba. Y no salía la plata de mi bolsillo, sino que como que se sincronizaba todo y llegaba. Y de tener un gimnasio, que era un gimnasio viejito, en una sola semana pasé de tener un gimnasio viejo a tener un super gimnasio nuevo, aplicando estas herramientas. Entonces, ese regalito va incluido, que es el libro de Pide y se te dará y el cuaderno de trabajo, que es muy interesante. Yo les envío, ustedes lo imprimen y ahí van a encontrar cosas maravillosas. Buenísimo. De hecho, hablando de regalos, pues este entrenamiento es un regalo. Por allí nos preguntan cuánto vale. $25, Alex. $25. Ok, listo. Bueno, ahí queda toda la Enrique, buenos información. días. Buenos días. Converline, ¿cómo está? Ay, hermano. Yo hace ¿Qué días me me aparece con conectamos otro súper nombre? veroga, pero yo, ¿quién es este man, hermano? Ah, Verlaine fue la Garnica, hermano. Y Uy, súper hermano, usted por está trabajo, infiltrado, parcero. hermano. Qué peligro usted, ¿no? No, no, muy buenos días, Alex. Muchísimas gracias. Qué muy buena conferencia, hermano. O sea, estoy Muchas gracias. contagiado. Estaba un poco retirado con Enrique, estaba haciendo otras cosas, pero esto me interesa muchísimo. Entonces, me dice $25, ¿dónde debo consignarlos? ¿Qué debo hacer? Y yo empiezo Sí, de una. es por cel Escríbele, a mi escríbele a hermano. Alex para que ya terminemos ahí el video. Voy a terminar ya el video. Vamos a Listo. cerrar ya la grabación para que nos quede ya esto terminadito. Agradeciendo a quien vea nuestro video, lo comparta porque entregamos en este video información de alto valor y pues nos vemos en un siguiente video.